todos nuestros estudiantes, amigos y colegas que nos acompañan. Pienso que también hay profesores, no he revisado bien la lista. Le agradecemos mucho a Mauricio Quiroz, al arquitecto Mauricio Quiroz, que nos va a ayudar, nos va a acompañar con esta charla el día de hoy. Y agradecemos también a don Álvaro Rojas, que lo va a presentar, también profesor acá de la Escuela de Arquitectura de la UIA, igual que don Luis Alberto. Entonces, si les parece, empezamos de una vez con la presentación de Mauricio por parte de don Álvaro. Buenas noches y gracias a todos por estar conectados. Buenas noches. Lo presento. ¿Querés decir algo vos primero, Luis Alberto? No, muchas gracias a Mauricio. Hace rato queríamos traerlo. Sabemos que es muy ocupado, tiene muchos proyectos y muchas cosas, pero por fin pudimos acomodar el espacio y entonces muy emocionados de poder participar de la charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adelante, Alvareto. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto verlos, un gustazo tenerlo con nosotros, Mauricio. Por supuesto, pues que Mauricio y yo tenemos una muy bonita amistad, a pesar de las grandes diferencias de edad. Mauricio fue alumno mío, estudió en la Universidad del Diseño, una escuela que yo fundé en el 93. No recuerdo cuándo llegó Mauricio ahí, pero usted se graduó en el 2001, ¿fue? Sí. Creo que sí, sí. Bueno, eso es bueno, que no esté todo seguro. Pero por ahí de seguro del 96, 97. Yo creo que en el 2003 fue que me gradué. Sí, en el 2003, sí. Bueno, voy a leer un poquito algo del currículum, pero yo quiero contar un poquito más. Por dicha, Luis Alberto lo resumió muy bien. Bueno, Mauricio es arquitecto y es profesor en la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño de la John H. Daniels School de la Universidad de Toronto, ¿verdad? Y bueno, él tiene una maestría en diseño urbano, es que no tengo ni que creerlo, una maestría en diseño urbano del GSD, de la Escuela de Graduados en Diseño de la Universidad de Harvard. Lo que no me acuerdo es cuándo se graduó de Harvard usted. 2010. En 2010, sí. Y tengo que rajar porque Mauricio tuvo las mejores notas que se dan en una escuela, en la escuela de Harvard. Y por supuesto hubo profesores muy interesados en que él colaborara con ellos, y uno concretamente fue el director de la CCA, que es la Canadian Center for Architecture, o Centro de Arquitectura Canadiense, o Centro Canadiense de Arquitectura, donde él, bueno, el CCA, que yo lo conozco, yo tuve la oportunidad de visitarlo 2 veces antes de que Mauricio estuviera ahí. Es un proyecto lindísimo, es un centro de investigación, es un museo de arquitectura, es de esas cosas que algún día tal vez podamos tener, aunque sea en chiquitico, aquí en Costa Rica. Y es fantástico. Además, el diseño siempre me gustó, es un poquillo postmodern, ¿verdad? Sí. Pero muy elegante, es realmente un bellísimo proyecto. Y bueno, y entonces Mauricio estuvo ahí hasta el 2014. Él era curador de ¿cómo se llama?, de exhibiciones. Además, escribía artículos y era la mano derecha de, ¿cómo es que se llama el italiano? Mirko Sardini. De Mirko Sardini, que no es el director ya, ¿verdad? No, ahora no. Sí, era el director de la CCA. Estando él ahí, lo invitaron a dar clases en la Universidad de Toronto. Yo recuerdo que hablábamos y Mauricio tenía que viajar, no sé, 2 o 3 veces a la semana de Montreal
donde está la CSA a Toronto. Yo creo que era un vuelito corto, pero eventualmente en la escuela descubrieron que ahí había un profesorzazo. Y lo contrataron, se lo robaron a la CSA y lo contrataron, y desde entonces está de profesor, tiene que 6, 7 años de estar ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, además Mauricio, por supuesto, bueno, que se ha dedicado mucho a la academia. Fue el primer, cuando yo tenía la Universidad del Diseño, en el 99, cuando hicimos el primer Mundaneum, surgió la idea de montar un programa de pasantías para estudiantes de la escuela. Mauricio fue el primer pasante que pudimos enviar a las oficinas de Renzo Piano en Génova, el Renzo Piano Building Workshop. Pero antes de eso yo lo había enviado como pasante a la oficina de un arquitectazo sudafricano con oficinas en San Francisco que se llama Stanley Seitowitz. Entonces, él cuando estuvo con Renzo Piano en Génova, entabló una fuerte amistad con un asociado del estudio de piano, y eventualmente, bueno, regresó, se graduó de la U del diseño, pero regresó a Milán, donde estuvo ejerciendo la arquitectura en este estudio que fundaron 3 personas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y estuvo ahí, no me acuerdo, 2, 3 años, pero de ahí se fue a Harvard, y de donde ya sacó su maestría. Bueno, yo pienso que bueno, hay una cosa muy importante que se me olvidaba y que está aquí, tal vez con esto termino, porque si no convierto yo la presentación de Mauricio en una conferencia. Mauricio tuvo la fortuna, digo yo, de conocer, y yo creo que también a Hans Evelings, y Hans también la fortuna de conocer a Mauricio. Hans es un teórico crítico muy importante. A él no le gusta que uno lo diga, pero él se hizo muy famoso porque escribió un librito en los 90. Supermodernismo. Supermodernismo. Es un librito delgadito que deberían leer todos los estudiantes. Y de esa amistad que ellos tienen, Hans también enseña en la U de Toronto, ¿verdad? Y de ahí surgió, hará 5, 6, 7 años, la idea de de hacer una investigación y escribir un libro sobre la arquitectura moderna en América Central. Y hasta donde tengo entendido, el libro ya está prácticamente o está terminado, ¿verdad? Y saldrá a la luz pronto, Mauricio. Sí, estamos esperando que en septiembre, octubre salga. Lo tienen los diseñadores. Muy bien. Vamos a disfrutarlo mucho, y hará 3 años o por ahí. Ellos armaron una conferencia aquí en la Universidad Veritas, a la cual invitaron historiadores y críticos de toda América Central que tuvieran mucho conocimiento de la arquitectura del movimiento moderno, digámoslo así, ¿verdad? De lo que se llama arquitectura moderna, en los años 40 a los 60, 70, por ahí, que hay muy buena en América Central. Alguna la conozco yo, pero a raíz de esa conferencia, la verdad que quedó clarísimo que hay muy buena arquitectura moderna en América Central. Con esto los dejo con Mauricio, y espero que los estudiantes y los profesores de UIA disfruten mucho de la presentación de Mauricio. Muchas gracias. Más bien, agradecerles a ustedes la invitación y las palabras, don Álvaro y don Luis, la invitación a hablar con ustedes. Y pues nada, es realmente un placer. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a hablar con ustedes. Yo la verdad que preparé una conferencia que son más imágenes y ojalá menos palabras, un poco para enseñar pues lo que he estado haciendo durante los últimos años. Pero tengo que admitir que cuando Luis me invitó y me dijo, bueno, que si quería dar una charla, yo le dije, bueno, Luis, pero ¿de qué querés que hable? Me dice, hey, lo que vos haces, ¿no? Y tengo que admitir que eso me tiró en una crisis existencial, porque uno desearía que la vida de uno la pudiera compartimentalizar como un bento box japonés, ¿verdad?
en donde la comida está, las cosas verdes son verdes, las rojas son rojas, y uno pudiera definir la carrera de uno en esos términos muy secos, pero yo creo que lo que les tengo que ofrecer yo es más bien un casado en donde uno no sabe dónde termina el arroz y comienzan los frijoles, dónde comienza la tortilla y termina el arracache. Y ahora les voy a explicar más o menos por qué hice así. Y este es en realidad es un texto de un artista muy famoso que la colección estaba en el CCA donde yo trabajaba, y es un texto que a mí es fantástico, y estaba en la pared donde uno entraba al centro y dice, básicamente la traducción sería: esto es lo que tenemos que ofrecerle de la forma más elaborada, confusión pero guiada por un claro sentido, Y yo creo que, don Álvaro, esa introducción que hizo usted deja claro que yo no sé si yo soy un profesor que es arquitectura, o un arquitecto que enseña, o un arquitecto que escribe, o un escritor que es arquitecto, y de alguna manera tener que haber revisado lo que había hecho durante los últimos años ha sido un ejercicio interesante, pues de introspección y de un poco de crisis. Y para comenzar, empecé a pensar que quién tenía prácticas o quién había practicado la arquitectura de maneras interesantes, y aunque no es santo de mi propia devoción, yo creo que Robert Venturi es un buen caso en el que lo que más conocemos de Robert Venturi en realidad es la investigación que él hacía para sus proyectos arquitectónicos. Entonces, lo que Robert Venturi considera investigación, nosotros lo consideramos casi que su obra, que son los libros de Complejidad y Contradicción o Las Vegas, y en donde él básicamente investigaba temas que le interesaban y le permitió, digamos, expandir la arquitectura que él pensaba de solo construir también a textos, a dibujos, a investigaciones y a otro tipo de intereses que tenía, en donde el poder, digamos, de poner todas estas cosas unas a la par de otra y darles cierto valor y cierta continuidad, o curarlas, como dirían en un museo, es lo que le da valor al trabajo de Venturi y a otros trabajos. Entonces, esto yo creo que del trabajo que les voy a presentar probablemente ande más por esas líneas, que es una especie de una serie de trabajos que se confunden unos con los otros, que van desde proyectos hasta investigaciones, hasta textos, pero que de alguna manera cuando se ponen juntos esperaría uno que aunque cause confusión, que tengan algún tipo de sentido, de propósito, ¿no? Y claro, Venturi además logra que cosas que parecían inesperadamente populares o vulgares, o que no eran parte, digamos, del léxico de la arquitectura, que de pronto salgan a la luz y sean estudiadas. Eso me parece que, digamos, es un poco un modelo que a mí me ha interesado seguir a través del tiempo, y que yo creo que es muy productivo, sobre todo cuando uno hace varias cosas al mismo tiempo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que me puse a pensar es que a mí la verdad siempre me ha interesado esta especie de dicotomía. Esto probablemente solo don Álvaro y Abel y don Luis sepan qué es, pero es una caja de cigarros de Ticos, que era una marca costarricense de cigarros. Y básicamente es esta contradicción que pareciera haber entre lo antiguo y lo moderno, y sobre todo esta idea que a mí, que me parece un supuesto errado, que es de este continuo progreso cultural, económico y este tipo de cosas, y que siempre lo que queda atrás es menor o menos de lo que se ve hacia adelante. Y entonces, claro, el problema que tenemos nosotros o gente, por ejemplo, en los países como Costa Rica y demás, es que esa idea de progreso casi nunca viene de adentro, ¿no? Siempre viene impuesta. Este es un libro que yo le robé a mi abuela, de hecho, que vivía en Tibás, y es de las Naciones Unidas. Y entonces, cuando uno lee la introducción, en realidad queda frío de ver, digamos, lo que piensan las naciones mayores, o lo que llaman el primer mundo, a lo que deberían o deben ser las otras naciones. Y entonces, en la portada se ve claramente la señora, ¿no? Y el arado y el campo, pero el helicóptero volando encima de esto como un gran signo tecnológico. Pero la otra cosa que a mí de alguna manera me molesta, pero también me ha impulsado un poco a pensar las cosas, es que, digamos, el primer mundo, estas ideas, lo que tratan es de traer al resto de nosotros, en teoría, y elevarnos a la posición en la que están ellas. Y yo creo que esa es una cosa que nos hemos autoinfligido nosotros mismos, y que en realidad una vez que Álvaro me pidió escribir un texto para un libro, yo encontré una definición muy bonita de lo que es el tercer mundo, y que desde ese momento no le he podido olvidar.
Y es que en realidad la definición de tercer mundo no es una definición económica, no es de países pobres y ricos o países desarrollados o subdesarrollados. En realidad es una definición ideológica. Y básicamente el primer mundo es considerado pues lo que eran los aliados en las guerras, el segundo mundo es considerado lo que era, digamos, todo el bloque soviético, y el tercer mundo es todo aquello que no estaba alineado con ninguna de esas cosas. Y a mí eso me parece un concepto básico en el que básicamente si uno se libera de todas esas cosas o se libera al máximo posible, uno puede establecer su propio planeta, por decirlo así, establecer su propia órbita y entonces liberarse y realmente poder operar de una manera mucho más genuina, diría uno. Entonces, bueno, yo lo que les voy a enseñar o lo que les quiero enseñar son varios trabajos. Hay unos trabajos que son de diseños, otros que son de arquitectura, otros que son de enseñanza, otros que son de investigación, otros que son editoriales. Y al final yo creo que esperaría que esto por lo menos dé un sabor de los intereses pues que yo he tenido personalmente, pero que también trascienden lo mío o mi persona, sino que van ligadas a instituciones, van ligadas a estudiantes, van ligadas a maneras de ver el planeta, la educación y este tipo de cosas. Entonces, lo primero que les quería enseñar es, de hecho, son trabajos de estudiantes, porque creo que este es el contexto en el que, claro, ustedes están estudiando en Costa Rica y en Costa Rica se enseña la arquitectura desde hace muy poco. Hay unas estructuras que son bastante nuevas y entonces es un momento muy interesante en que las escuelas están esperaría uno desarrollando métodos y maneras de enseñar y de ver la arquitectura que vayan totalmente arraigados al contexto de Costa Rica. Pero yo quiero enseñarles un poco, digamos, cómo yo, de alguna manera, viniendo de ahí y teniendo que exportar esa cultura que yo llevo de enseñanza, digamos, cómo lo he aplicado, cómo he ido pensando la enseñanza en Canadá particularmente. Y los trabajos de los estudiantes en realidad lo que van a hacer es un poco identificar cosas que a mí me interesan. Así que sí, puede sonar un poco aleatorio, pero yo creo que conforme avance la conferencia va a ir quedando claro. Entonces, a mí la primera pregunta que yo me hago a mí es la que me hice al principio, que es, ¿soy yo un profesor que hace arquitectura o un arquitecto que enseña? Y es una pregunta bastante difícil. Y una de las cosas que a mí me interesa como profesor es realmente darle las herramientas a los estudiantes para que ellos logren ver y ver por su propia cuenta, ¿cierto? No ver el mundo ni las cosas como las veo yo, no ver el mundo y las cosas como la ven los medios o las revistas, sino lograr descubrir estas cosas por sus propios medios. Y entonces yo llevé a un grupo de estudiantes a Costa Rica y uno de los ejercicios que hacemos normalmente, y esto digamos sería el primer método de enseñanza, que es el observar y dibujar. Es decir, es una cosa de representación y es un ejercicio muy interesante en el que cuando fuimos a Costa Rica, ellos tomaron, como las generaciones de ahora, 120 fotografías por minuto, ¿no? Y estas fotografías no tienen casi que ningún valor cuando quedan en el teléfono, cuando quedan archivadas en la computadora. Pero cuando uno les pide que tengan que escoger una y que tengan que dibujarla en el mayor detalle, los estudiantes empiezan a observar. Y entonces aquí son unos ejemplos de cuando fuimos a Costa Rica, en donde existe una fascinación de los estudiantes hacia la vegetación, hacia las láminas de zinc, hacia la informalidad. Este es otro dibujo en donde hay toda una observación de, por ejemplo, las rejas, el gato detrás de las rejas, las plantas detrás de las rejas, digamos, la falta de paisaje natural, pero el paisaje tan emotivo en realidad que es el artificial que hay en Costa Rica y en muchos de nuestros países. Entonces, esto es como el comienzo de cómo yo intento que los estudiantes empiecen a ver no solo con los ojos o con las cámaras, sino también con los instrumentos, con los rudimentos de la arquitectura, que es en el principio el dibujo. Y entonces otro de los ejercicios que digamos que proceden de esto es, cada vez que estudian un proyecto, y estos son proyectos de tesis, en Canadá utilizan una cosa que se llaman los casos de estudio, los case studies, ¿no? Y a mí a veces no me ha hecho mucha gracia porque de alguna manera fijan esa trayectoria muy fuerte de lo que deberían ser los proyectos y dejan poca elasticidad a cosas que uno puede pensar. Entonces, yo les he pedido a los alumnos que hagan una serie de dibujos que son a gran escala, que es básicamente hacer un collage de los casos de estudio en donde lo hagan en tres dimensiones o en tres planos. Uno en planta, otra en sección y otra en axonometría, en donde básicamente yo les doy rienda libre y le digo, con los casos de estudio,
ustedes pueden crear un mundo y casi es un mundo como de Nintendo, ¿no? Que uno solo ve en sección o uno solo ve en planta, en donde tienen que articular las ideas y las composiciones para entender los casos de estudio. Entonces empiezan a surgir cosas como estas, en donde estos miden 2 metros por 2 metros, 1 metro por 1 metro, en donde los estudiantes agarran secciones de planta, las estudian y las empiezan a tejer compositivamente, pero también a niveles de espacio, a niveles de circulación, y empiezan a crear este mundo en planta. Cuando tienen que entender la sección, esto es una sección, de nuevo agarran los casos de estudio y los empiezan a interpretar y a construir este mundo en sección, que obviamente es una especie de fantasía, pero como solo pueden ver a través de esa proyección, ¿no? Que es el corte, empiezan a entender muy claramente cuál es la función del corte en el proyecto. Y cuando brincan, digamos, a la tridimensionalidad y empiezan a hacer lo mismo, pero en axonometría, empiezan a entender las relaciones que pueden tener las plantas, los cortes y el espacio, digamos, en el dibujo precisamente, y cómo pueden empezar a entretejer estas relaciones. Es decir, esto es un curso de pregrado, no es un proyecto, pero es básicamente una cosa que me gusta enseñar, porque es enseñar los rudimentos de la composición, del espacio, en diferentes modos, pero también para empezar a construirse, digamos, la espacialidad que al fin y al cabo es una de las herramientas o la herramienta que tenemos nosotros. Y claro, esto lleva a otros niveles en donde esto era un estudiante asiático que era una máquina de dibujar y crea estos mundos extraordinarios a través de esos casos de estudio que había escogido él, pero que de nuevo lo que hace es transformarlos y, digamos, apropiarlos, ¿no? Y entonces eso lo lleva a otro nivel de entendimiento y a otro nivel de energía. Pero hay algo muy interesante que pasa cuando trabajan con casos que son de otras personas y uno de ellos, y es que los libera también del ego un poco, ¿no? Ellos no tienen que responder el porqué de esas arquitecturas que escogieron o que escogimos como casos de estudio, sino que tienen que responder a las transformaciones. Y entonces el resultado siempre ha sido magnífico, porque de pronto en un primer año de pregrado, surgen estos trabajos en maqueta, en planta, en sección, y que es básicamente digamos, el punto de partida de sus carreras. Entonces, eso es una cosa que yo he trabajado mucho, digamos, como pedagogo, diría, tal vez, o como arquitecto, pero que es una manera de introducir a los muchachos a la arquitectura. Un segundo ejemplo, y de nuevo, esto es se crece, digamos, conforme voy a enseñar los casos, pero otra de las cosas que a mí me interesa mucho como profesor es no solo la materialidad, sino también la atmósfera y la cualidad de los espacios que están creando los estudiantes. Entonces, este es un proyecto de segundo año de maestría, no de pregrado, en donde básicamente invertimos la manera en que normalmente se desarrollan los proyectos. Es decir, lo primero que tienen que escoger los estudiantes es un material, un interior, en este caso era un museo arqueológico un museo, perdón, de indigenidad, me imagino que sería la traducción, aboriginalidad, y tienen que desarrollar un espacio interno. Y del espacio interno tienen que desarrollar el proyecto, digamos, formalmente. Entonces, los modelos son a escala 1:10, es decir, son modelos bastante grandes. Y en este caso, por ejemplo, tenía olor, el humo salía por el oráculo que está encima, y al final el proyecto terminó siendo de barro, por ejemplo. Aquí hay otro ejemplo que es una maqueta de bueno, y tenían que mostrar un objeto de la colección del museo que iban a desarrollar, en este caso una balsa. Y entonces, bueno, este estudiante decidió trabajar pienso que era madera y metal. Estas muchachas decidieron trabajar con la oscuridad, por ejemplo, y cómo mostrar los objetos con la luz. Entonces, esto es otra manera, digamos, de acceder al problema de la arquitectura, por otro lado, y en la enseñanza, un poco retorcer ese proceso que es tan típico, ¿no? De ir al lugar, conocerlo, estudiarlo, después hacer un diagrama, el diagrama ir refinando ciertas cosas, ¿no? Y entonces es un proceso lineal que es muy importante, pero que yo creo que en una escuela es muy saludable cuando hay varias aproximaciones a ese problema, porque entonces los muchachos realmente entienden que el problema no es lineal y que la arquitectura y casi todo en la vida
se comienza por donde se comienza, ¿no? O por donde uno tenga más interés. Entonces, esto nada más para ir demostrando un poco cuál es la filosofía, al menos personal, de cómo ir enseñando arquitectura y cómo van creciendo a través de los años. Estos proyectos que voy a enseñar son proyectos ya de tesis de maestría, en donde esto es nada más un snapshot de un estudiante que básicamente lo que hizo fue estudiar todas las prácticas alternativas, o que se llaman alternativas hoy en día de arquitectura, colectivos, gente que está trabajando con gobiernos, con sus propias organizaciones, y entonces hizo básicamente un catálogo, un atlas de estas organizaciones, y esta es la portada del website que él creó. Y entonces su tesis en realidad es un website que es una plataforma magnífica para estudiar maneras de hacer arquitectura que no son las típicas y de cómo realmente lograr establecer una práctica que no sea pues lo que es normal. O otros estudiantes, por ejemplo, se llama Roman Romanov, como le digo yo, bendito él porque nació con nombre de artista, en donde Canadá, que es un país que siempre se ha considerado, digamos, a la vanguardia de la diversidad y de la inclusión, estas son todas las fachadas de todas las embajadas del Canadá en el mundo. Y entonces lo que hizo este muchacho fue realmente espectacular, en donde fue a estudiar todas las fachadas y todas las expresiones que tenía el gobierno canadiense a nivel internacional para diseñar luego una embajada, digamos, que podría documentar más lo que es la imagen del canadiense en el mundo. Esta es una muchacha que vive en Bermuda, y creo que su familia tiene unos terrenos, unos hoteles, y entonces había una conexión entre dos hoteles y un mirador que debía diseñar. Entonces, bueno, ella diseñó este par de estructuras que los enseño para también demostrar que hacen edificios puros y duros, ¿no? Y cómo esta infraestructura también podía, por ejemplo, no solo abordar los intereses del desarrollo, ¿no? Como esa parte superior donde son lofts y hoteles y cosas de estancias, sino también lo local que ya existía, un mercado que existía debajo, que básicamente suple un poco la atmósfera del proyecto abajo. Hay cosas tan variadas como esta muchacha que estudió los del trópico, a esta otra muchacha que en realidad se empezó a preocupar por el problema del Ártico, que claro, es un problema canadiense, no costarricense, y cómo el hielo que se está derritiendo y todos los pasos que se están creando entre Rusia y Canadá y las defensas que se están estableciendo en el Ártico entre Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros 3 países, cómo iban a afectar, digamos, la diplomacia o el desarrollo de los puertos en ese lugar. Y entonces su tesis, aquí se ve muy poco, pero básicamente fue rediseñar y rearticular un puerto en el Ártico, que es un puerto de un pueblo existente ya canadiense y que estaba, digamos, también enfocado a lo que sería la nueva, digamos, la nueva dinámica del Ártico, ¿no? Este es otro proyecto de tesis que se agarró de los ejercicios de primer año, y aquí es donde a mí realmente cuando uno como profesor realmente se entusiasma con el trabajo de estudiantes que empiezan a ver lo que hacen otros y se mezclan. Este es un muchacho que estudió la historia de la banca para diseñar un banco, y este dibujo es lo que son una serie de plantas que van por años y por décadas, y empieza a demostrar cómo la arquitectura se va desintegrando, ¿no? Cómo los bancos eran estas estructuras muy pesadas al principio, ¿no? Por los sistemas tectónicos y constructivos y demás, y cómo se empieza a aligerar todas esas estructuras cuando empiezan a caminar, digamos, a través de la historia, y cómo hoy en día, en realidad, las estructuras financieras ya ni siquiera tienen pues estructura física, ¿no? Y entonces su tesis fue diseñar un banco, y como les digo, lo que les estoy enseñando es un poco la investigación y las premisas que ellos usan, con la esperanza de que esto, digamos, despierte ciertas curiosidades que los estudiantes podrían tener para entender cuál es la relación de la arquitectura y otro montón de cosas a las que gira alrededor y, digamos, a las que tiene que atender, por decirlo así, ¿no? Y en este caso, claro, la idea del chancho, que es el inicio, digamos, de la economía del hogar, ¿no? Entonces, bueno, estos son proyectos que yo enseño simplemente para demostrar un poco cómo veo yo la educación y cómo la desarrollo con estudiantes. Pero al mismo tiempo, León Álvaro lo mencionó, yo trabajé en un museo, trabajé con curaduría, y entonces yo también siempre he trabajado con exhibiciones, y me pregunto, bueno, ¿será que uno es un profesor que exhibe o un exhibicionista que da clases?
Y bueno, la respuesta nunca es clara. Y entonces este último proyecto de tesis es un proyecto de investigación más que diseño. Este muchacho se llama Julian, en donde él básicamente investigó y recolectó todos los juguetes que habían relacionados a la arquitectura y cómo se relacionaban a países y cómo se relacionaban a tecnologías y a ideologías. O sea, una cosa un poco más histórica, teórica que diseño, pero increíblemente abría los ojos a una serie de tipos. Entonces ahí pueden ver que la tesis de él fue una exhibición que montamos y donde básicamente ahí están los juguetes que se refieren a la piedra, a los logs que vienen que de hecho vienen de Lincoln, de la familia del presidente. Estas piedras, este juguete de piedras es alemán y este otro que ya es más de arquitectura moderna, y él básicamente estudia todos los sistemas constructivos y cómo, básicamente cómo permean la arquitectura. Y entonces, básicamente cuando presentan la tesis, lo que yo les sugiero, lo que hacemos es hacerlo como exhibiciones. Entonces, en este caso son exhibiciones en la Galería de Arquitectura. Todo esto que ven en el piso son casos de estudio de proyectos de housing. Esto que ven en los respaldares de los asientos son sus propios dibujos de los cuartos, de sus tesis. Esto que ven acá en realidad son todos los documentos de investigación que hacen en un año de tesis. Esta es básicamente empapelando de nuevo con los casos y proyectos de estudio, plantas, cortes, secciones en la galería de la universidad. Y entonces al fin y al cabo, digamos, la enseñanza o el proceso de aprender se vuelve también un momento en el que uno exhibe al resto de la escuela y a la gente que está ahí el material que se está produciendo, y al final el efecto yo creo que es muy, mucho más potente porque es mucho más colectivo, es menos ego y mucho más contenido. Y yo creo que es una manera de enseñar que es mucho más productiva que sentarse, ¿no? a dictar clases. Y claro, esto genera colecciones, y entonces ahora sí les voy a enseñar un poco cómo de esos trabajos también empiezan a haber una serie de cosas que a mí me interesan o que me han interesado por coincidencia o por cosas de la vida, y que han empezado a generar, digamos, una serie de trabajos que son casi de investigación, pero también de colección. Entonces les voy a enseñar un trabajo que se llama en español, serían escaleras. Y este trabajo de investigación comenzó de una manera muy simpática y esta será la historia de muchos de ustedes, cuando mi suegro me pidió que diseñara uno de los apartamentos en un terreno que tenía. Y la primera cosa que me dijo es, bueno, ocupo meter 4 carros en la planta baja. Y entonces ya el área era imposible y no se podían tener las escaleras, digamos, como uno normalmente las tendría en planta. Y entonces empecé a estudiar cómo se podía meter una escalera detrás de otra o debajo de otra para usar la mitad del área y así poder tener los parqueos. Entonces, por supuesto que el proyecto se cayó, pero les voy a enseñar lo que empezamos a hacer. Empecé con un esquema con unos estudiantes. ¿Qué pasa si uno esconde una escalera debajo de otra? ¿Qué pasa si uno las cruza en T? ¿Qué pasa si uno las pone espalda por espalda? Y así nos pasamos un verano entero estudiando todas las composiciones o todas las posibles mezclas que podían haber de escaleras, hasta generar una colección, digamos, de escaleras. Esas escaleras al mismo tiempo las empezamos a dibujar en planta, en corte, en elevación, en sección, y lo que empezó con una se transformó en 10 y 10 en 40, y empezamos a generar esta serie de dibujos que les estoy enseñando, y que básicamente es un repertorio de tipos de circulación vertical que no requieren mecánica, es decir, no requieren elevadores, no requieren nada. Y yo creo que en estos días una de las cosas que a mí al menos más me motivó a seguir haciendo esto, es que si queremos densificar, y sobre todo si queremos densificar en lugares como Costa Rica, ¿no? Que son de un nivel donde difícilmente, claro que hay desarrollos muy grandes, pero en la mayoría del tejido urbano hay 1, 2, 3 niveles, las escaleras van a ser uno de los elementos claves como espacio público, pero también como elemento que organiza el proyecto. Y entonces, claro, al final nos pusimos a jugar con las escaleras, a ver el tipo de composiciones que podían surgir y cómo poder mezclarlas con apartamentos y con otros tipos de unidad. Y entonces empezamos a desarrollar este tipo de cosas. Esa investigación la hicimos en paralelo. Cuando yo me vine de Costa Rica, una cosa que siempre había en el país eran los famosos puentes Bailey. Ahí en Costa Rica todo se arreglaba con un puente Bailey. Y yo no sé si eso sigue así o si los han cambiado a más permanentes, pero tengo que admitir que yo desarrollé una especie de obsesión por esos puentes, porque son unas estructuras bellísimas, porque son telescópicas,
porque en práctica son una cercha tipo Virendell, es decir, una cercha de alma abierta, creo que se llama. Y liberan distancias muy grandes, pero a la vez es uno de los pocos tipos de cercha que realmente genera espacios. Y este no es un puente Bailey, pero es un puente, de hecho, en Costa Rica, que libera grandes distancias. Y entonces esa preocupación con una preocupación de un edificio de gran altura para investigar también, digamos, la densificación, empezó a mezclarse en cómo una cosa estructural puede empezar a generar espacio y cómo el espacio puede empezar a generar la tipología, que es el rascacielos. Y una cosa que a mí me interesaba era ver si podía diseñar un rascacielos o una torre que tuviera un patio interno, que me parece que es una cosa que en el trópico sería de gran ayuda. Y cómo diseñar un rascacielos que sea poroso, pero que a la vez sea estructuralmente sostenible, ¿no? Y entonces empezamos a generar estas estructuras que básicamente son estructuras en L que liberan grandes distancias, pero que a la vez pueden ser las unidades y los apartamentos. Y empezamos a investigar cómo ponerlas unas encima de las otras, y entonces los núcleos van en las esquinas y empiezan a generar este tejido que, de nuevo, esto es un ejercicio, digamos, sin sitio, pero es más bien el estudio de un posible prototipo de estructura y de tipología de rascacielos. Y en este caso, por ejemplo, la estructura de centro abierto, ¿no? Que podría tener un gran patio en el centro que ayuda a ventilar, que ayuda a proveer espacios públicos y a, ¿cómo se llama?, diferentes interacciones sociales dentro de una torre sin necesariamente hacer el esquema que hoy en día que es de apilar las cosas, ¿no? De nuevo, esta investigación, digamos, giró a otros intereses. Esto es un dibujo de un recibidor de café en Costa Rica. Y entonces, igual que las escaleras, era un interés que yo siempre había tenido. Yo creo que la esposa de Bruno Estaño había sacado un libro de recibidores de café que era muy interesante. Y es una arquitectura que yo, más que industrial, yo la llamaría industriosa. Y yo creo que industriosa en el sentido de que es una arquitectura que trabaja duro, ¿no? Y si uno la ve en sección, está torcida porque ocupa llevar el café a otro lugar y no por otra razón, ¿no? Y tiene una estructura muy tupida porque son piezas muy ligeras de madera. El techo evacúa las aguas en la misma manera en que evacúa el producto, ¿no? Y se relaciona en sección, digamos, de una manera impresionantemente hermosa, diría yo, con la montaña además, ¿no? Siempre tiene una montaña en la espalda y tiene una pieza de infraestructura enfrente que es la calle donde reciben el café. Entonces, es esta pequeña pieza de arquitectura que ayuda a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, yo empecé a dibujarlas con mucho detalle y con mucha fascinación, pero también con cierto nivel de abstracción para poder entender, digamos, las cosas que las cosas que las fotografías, por ejemplo, no decían. Entonces, esto llevó, digamos, habían unos proyectos residenciales y entre la torre que enseñé y esto de los recibidores, a mí me empezó a interesar, bueno, cómo desarrollar un prototipo, digamos, que sea estructural y que a la vez trabaje duro, ¿no? Que haga un trabajo ya sea estructural o social, o que mueva cosas de arriba para abajo, o que ayude con la ventilación, o que ayude con el sol, o así. Entonces, esta es una maqueta modelo, nosotros ya le llamamos The Poop Model, que es como el modelo haciendo pupú, porque eso que tiene es una piedra, y básicamente lo que hace es un anillo de compresión y toda la estructura sostiene desde el patio interno, por así decirlo. Y entonces empezamos a estudiar una serie de posibilidades de casas o de estructuras que relacionaban una cosa con otra. Entonces les voy a enseñar una serie y voy muy rápido. En este caso, una estructura, digamos, de patio interno, pero que era asimétrica, y entonces podía proveer este tipo de relaciones, y van a ver que esto al final terminó en un proyecto, digamos, real. ¿Qué pasa cuando uno tiene un sitio triangular o cuando uno ocupa tener un lado que tiene que volverse más pequeño? Entonces, bueno, otra vez el tema de los techos, el tema de la sombra, digamos, pero a la vez el tema de la estructura y el tema de la topografía. Aquí hay otra vista. Por ejemplo, esta era lidiando con una topografía plana de un lado y con una montaña de un otro, y a la vez tener patios internos, que es una cosa que a mí siempre me ha interesado. Y empezamos realmente, igual que las escaleras, a desarrollar estos prototipos, pero de una manera,
digamos, seria, pero muy lúdica, ¿no? De idearse estructuras. Y entonces al final, claro, llegamos a tener un catálogo de estas maquetas que era bastante, en donde básicamente había un tipo de estructura cuadrada, un patio, a 2 patios, que lidiaba con la topografía, que lidiaba con el sol, que lidiaba con las aguas y que se va volviendo una especie de catálogo de intenciones, ¿no? Y al final todas estas intenciones se van acumulando, ahí pueden ver las escaleras, las maquetas, y empezar a ponerlas en sitio. Y entonces, claro, lo que sucede es que al final uno las empieza a poner en contexto, ¿no? Y entonces, cómo algunas de estas estructuras en realidad pueden adaptarse a un, digamos, un ambiente montañoso, que era la idea de esta perspectiva, o a un ambiente más de la pampa guanacasteca, por ejemplo, y cómo elevar la casa sobre los terrenos. Y entonces, bueno, esto a la vez, digamos, acarrea un interés por la tropicalidad, pero es una tropicalidad que es un tanto hipócrita, por decirlo así, porque es una tropicalidad vista desde Canadá, ¿no? Pero de una persona que fue educada, nació y vivió en el trópico. Y entonces, claro, es una batalla entre estas dos cosas. Y el verano pasado empezamos realmente a estudiar una cosa que a mí me interesa mucho, y tiene que ver con esa idea de progreso y de cómo las ideologías van imprimiendo cosas, digamos, en nuestras propias mentes y culturas, ¿no? Y este es un dibujo precioso que es de Alexander Humboldt y que es el ejemplo que usamos nosotros para desarrollar una serie de trabajos que, por cierto, están a medio palo, como dicen, o a medio acabar, de investigación de la manera en que se han representado los trópicos, es decir, cómo se han mostrado los trópicos, pero desde una perspectiva externa, ¿no? Y este dibujo de Humboldt lo que hace muy bien es que incluye una serie de cosas como topografía, geología, fauna, vegetación, sistemas de nubes, todo en un mismo diseño, ¿no? Y entonces, con unos estudiantes, básicamente lo que les dije fue, busquemos todo en la historia que ha tenido que ver con los trópicos. Entonces, claro, empiezan a aparecer estas pinturas, ¿no? Y les dije, empecemos a separarlas por elementos, ¿no? Cómo representan, por ejemplo, la vegetación. Es esta cosa idílica, ¿no? Casi sublime, para la vez peligrosa, ¿no? Y entonces aquí pueden ver, si uno quita el agua, queda la vegetación. Si uno quita la vegetación, queda el agua, ¿no? Si uno quita el suelo, entonces queda el paisaje, ¿no? Y son todas representaciones del trópico. Pero lo que es interesante y lo que empieza a dar luz, este era el comienzo, obviamente, de una cosa muy abstracta, es que empiezan a ver, digamos, las maneras en que han pintado los cielos o han fotografiado los cielos o han documentado los cielos tropicales en todas las publicaciones que vienen del primer mundo, y empieza además uno a ver una paleta de colores, que es la que está a mano derecha, que empieza a dar, digamos, un registro digamos, del approach de esta cosa, ¿no? Entonces, los cielos en este caso, la bendita, ¿cómo se llama? Fantasía con los árboles y con las palmas, ¿no? Con las palmeras. Y entonces toda una serie de dibujos que tenían palmeras en ellos, y al mismo tiempo el tipo de colores que tienen, el agua. Y entonces empezamos a crear este catálogo que tiene más que ver con los elementos que típicamente son vistos como tropicales, pero que al ponerlos todos juntos empieza uno a ver toda una expresión de ellos a través de una cosa como el arte, o hay catálogos, o hay manuales, y cómo se representan. Y eso yo creo que es muy interesante, porque entonces empieza uno a abrir los ojos a una serie de cosas que conllevan ya cosas mucho más puras y duras como esta, ¿no? Que es decir, interesantemente, el mundo, digamos, colonizador, ha hecho cosas muy violentas con el planeta, ¿no? Muy violentas con poblaciones, muy violentas con los continentes y las gentes, pero lo ha hecho de una manera muy extraña, porque cuando llega a inserirse con arquitectura, muchas veces lo hace de una manera muy local, de una manera muy sutil, y lee digamos, las señas del contexto muy interesante. Entonces, este panfleto a mí me gusta mucho, porque es, claro, cómo vivir en África, ¿no? Y las dos cosas más importantes, que son la higiene y la sanitización, no sé cómo se traduce, pero vemos este par de casas que bien podrían estar en, por ejemplo, Costa Rica. Y entonces eso me lleva a ya proyectos de diseño, que es, bueno, entonces la pregunta es, entonces ¿es uno un investigador que diseña? Porque también acabe la pregunta. Entonces, esta casa se relaciona mucho con la africana, pero esta es en Costa Rica, y
y la verdad es que yo siempre he creído que hay ciertas lecciones, hay muchísimas lecciones de este tipo de casas, de las que uno, si las observa con mucho cuidado, puede empezar a aprender y puede empezar, digamos, a desarrollarlas de cierta manera. Entonces, este es un cliente que pidió en Malpaís, en la playa, que quería 2 casas para alquilar, que quería una encima de la otra y que quería que fueran abiertas, es decir, un problema gigantesco. Pero este modelo de casas con esto que los italianos llamarían ringiera, que es o los australianos llamarían veranda, ¿no? El pasillo este que circunda el edificio y que genera sombra, luz, pero a la vez es el espacio público o comunal de la casa, dieron paso a esto que ya les estoy enseñando el modelo final, pero que en realidad es esa estructura. Y si ven, es básicamente una casa totalmente abierta, menos los núcleos de los baños que ventilan arriba y los dormitorios que están atrás, y una escalera que lleva al segundo nivel sin interferir el primero, y una piscina que tenía que ser, aparte de eso, compartida entre las 2 unidades. Y entonces, esto lo enseño porque es un edificio, digamos, que empieza a estudiar un poco esas condiciones del edificio que enseñé antes, pero ya de una manera mucho más proyectual, ¿no? Es decir, toda esa investigación que de alguna manera tiene que ver con pequeñas piezas que empiezan a encajar en la mente y que empiezan a estudiar cómo realmente pueden demostrarse en un proyecto de arquitectura. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con modelos muy grandes, con maquetas muy grandes. Estas son maquetas 1:20, es decir, ahí puede vivir un gato. Y es una manera en que uno, sobre todo estando lejos, uno puede empezar a imaginar y a detallar la arquitectura de una manera, digamos, más directa, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una fachada del edificio. Básicamente, esta es la planta, que es muy, muy simple. Básicamente, eso negro que ven es el núcleo de servicios o baños, cocina, cocineta y pasos, y toda la casa queda viendo al exterior, en donde, de nuevo, las áreas públicas o de fiesta, porque en Costa Rica eso somos bien buenos, son totalmente abiertas, y las áreas privadas en realidad son estos espacios que quedan al final de la casa. Y también, visto que era abierta, esa idea de desarrollar una especie de fachada interior pero inferior, ¿no? Por debajo, con esta serie de celosías. Bueno, no son celosías, son rejilla de madera, y la manera en que la casa evacúa el agua. Y básicamente aquí ven, bueno, es una maqueta, pero es una axonometría en la maqueta. Y para entender el proyecto en contexto, visto que no estábamos allá, lo que hicimos fue empezar a reproducir, y esta foto a mí me encanta porque es cuando estábamos tomando la foto de la maqueta, pero desde atrás, es decir, donde uno deja ver el truco de la maqueta, ¿no? Y empezamos a reproducir la vegetación del sitio lo más fiel que podíamos para empezar a entender cómo encajar la arquitectura con esa vegetación. Y entonces, bueno, esto parece Tierra de Gigantes, pero estas son 2 muchachas que estaban trabajando conmigo. Y eso que yo siempre dije que era un gato, me han dicho que parece más un tigre. Pero básicamente, cómo es que esa arquitectura y la vegetación y el paisaje empiezan a encuadrar esos momentos, digamos, de la casa que aún siendo simple, digamos, se entreteje con el paisaje, ¿no? La idea del agua, del muro, de la vegetación, de lo que es el fondo, lo que es el frente, lo que es la figura versus lo que es el paisaje atrás. Eso es ideas de pasillos abiertos que dan a la vegetación con los elementos que hacen bajar el agua. El núcleo, digamos, sólido versus la plataforma que estaba elevada para digamos, proteger del suelo la estructura, pero a la vez mantenerla más seca, y que hubiera una diferencia, digamos, entre la plataforma natural y la plataforma artificial. La circulación vertical, y aquí donde empiezan a verse todos los sistemas juntos. Y entonces estas fotografías, más que ser porno arquitectónico, como le llaman mis alumnos, en realidad son maneras de estudiar en una maqueta muy grande todas las vistas posibles de un proyecto y cómo es la experiencia del proyecto. Entonces aquí el acceso, cómo se vería desde la entrada, cómo se ve esta circulación vertical que es, digamos, compartida, estudiando ese momento de las escaleras y de la piscina, los espacios interiores, como ahí está el gato. Los espacios interiores, cómo podrían articularse con cocinas abiertas y cosas de este tipo, cómo sería la sensación de estar comiendo ahí, desayunando, cómo es que una sala puede ser abierta al exterior y ese tipo de cosas. Y entonces, este proyecto hizo ambas cosas al mismo tiempo. Fue un halago, pero a la vez una especie de tragedia, porque al cliente le gustó y dijo, ahora me quiero hacer mi casa ahí.
y entonces ya no quiero ese proyecto, ahora quiero hacer una casa para mí. Y entonces todo eso que acabamos de pasar, digamos, básicamente terminó siendo, pues no basura, pero sí desecho intelectual, ¿no? De proyectos que han sido proyectados. Y entonces pidió una casa de un piso para él. Y perdona, Luis, si estoy mal de tiempo, me avisas. No hay problema, adelante. Ok. Y entonces, este es el primer boceto de la casa, que es una cosa que, aunque en esta vista parece más complicada, es increíblemente simple, que es un techo a 4 aguas, es decir, una pirámide, eh, con una planta cuadrada en L y con unos pasillos, unos decks alrededor que lo cubren y la protegen de la lluvia. Y básicamente la única cosa diferente es que les cavamos, porque literalmente la geometría es quitarle un patio central, quitarle el centro de la casa para proveer el patio, un patio central, ¿no? Y esto porque la casa está en un lugar que es un paraíso, ¿no? Que es Malpaís y Santa Teresa, pero la casa está en un lugar tremendamente horrible. Es una, ¿cómo se llama? Una subdivisión de lotes y está al final, está muy cerca del mar, pero no ve al mar, está muy cerca del bosque, pero no ve al bosque. Entonces, una vez yo quedé atrapado con mi esposa, novia en aquel momento, de todos los lugares en Eslovaquia, en una parada de 1 metro que tenía un nombre que me pareció fantástico. Era en medio de la nada, lleno de nieve, y el lugar se llamaba Mi Pequeño Paraíso. Y yo le dije, lo que tenemos que hacer aquí es, en medio de esto tan horrible, hacer lo que hacía esa estación, ¿no? Que es como una especie como de pequeño paraíso, y ese centro y ese patio va a ser lo que le va a proveer. Si no hay playa, pues por lo menos que haya agua, y si no hay bosque, pues por lo menos que haya vegetación, y que sea parte de la casa, ¿no? Y entonces muy rápido pasamos de los dibujos al modelo, y en este caso ya se empieza a ver, digamos, la geometría y la estructura de la casa. Básicamente es una casa que se puede abrir y cerrar en su totalidad, ¿no? Y tenía una peculiaridad, que es que el lote era casi cuadrado, rectangular, pero una de los costados tenía una leve inclinación, ¿no? Tenía un leve ángulo. Entonces la casa está cortada con ese ángulo que le da, digamos, una versatilidad que no tenía, digamos, cuando era de planta cuadrada. Y entonces, de nuevo, estas maquetas son de estudio de las relaciones que pueden tener, en este caso, entre el agua, el área común de la casa, los pasillos exteriores que pueden volverse de la piscina y el exterior de la casa. Obviamente esto es un escritorio de la universidad, pero después hicimos las maquetas necesarias. Y la planta es muy, muy sencilla. Básicamente es una planta muy cristiana, en el sentido de que es una T, y la T lo que hace es llevar básicamente todos los servicios, por así decirlo, de closets y de bancas y de jardines, y acomodar la cocina y los baños, digamos, en 2 extremos, pero articula de alguna manera el jardín y las relaciones con el jardín. Eh, si ahí ven, el cuarto principal, por ejemplo, no tiene acceso al jardín, que fue una de las cosas que el cliente pidió luego del esquema y que acaban de cambiar en la construcción, por dicha, y al final del proyecto. Pero bueno, con la maqueta, de nuevo, dada la distancia, empezamos a estudiar todo, no solo la arquitectura, sino la posible vida que se podía dar en esa arquitectura. Y trabajé con este estudiante iraní que era impecable haciendo maquetas, pero también los muebles de las maquetas. Y entonces empezamos a tender camas, a poner platos, a empezar a acomodar, aquí se ve en planta, empezar a acomodar los muebles, ¿no? Que es una mesa de picnic, qué pasa aquí cuando uno se asolea, qué pasa cuando se asolea, hay gente cenando. Y empezamos de alguna manera, a jugar con dónde puede ir la naturaleza, digamos, en maceta, porque no había bosque, ¿no? ¿Dónde se puede ir colocando en la casa? ¿Qué pasa cuando está abierta? ¿Qué pasa cuando está cerrada? ¿Qué pasa cuando se abre y se ve el patio? Y empezamos a la vez a estudiar, digamos, las condiciones interiores, ¿no? Una cocina abierta, cómo se verían cosas como ventiladores, iluminaciones, el claroscuro del interior y el exterior, cómo se ve el exterior hacia el interior a través de una vegetación. Y lo que les voy a enseñar ahora es, yo creo, parte un error, pero además una cosa increíblemente hermosa me parece a mí como experiencia, es que cuando empecé a hacer las perspectivas, porque toda esta casa la diseñé yo solo, y entonces se dura mucho tiempo y hay que darle mucha cosa, empecé a fijar las vistas desde muy abajo, casi desde el piso, y entonces claro, la casa tiene una pinta, por decirlo así, a esto a don Álvaro le va a encantar, muy moderna, ¿no? Parece que tiene el techo plano, parece que es un case story house de estos de California. Y esa nunca fue la intención, en realidad. Y entonces, claro, fue un gran error haber, digamos,
puesto el punto de vista muy abajo porque estaba dando una imagen que era total y absolutamente distorsionada de lo que era la arquitectura de la casa, que era mucho más, digamos, más benévola, más suave, menos referente a esos proyectos que estamos hablando, y que eran imágenes que, bueno, a mí me gustan mucho, pero que realmente daban otro sentido a la casa. Y cuando volví a hacer las perspectivas, me di cuenta que la primera perspectiva que había hecho, que es esta, en realidad es la perspectiva que más habla del proyecto porque se ven las inclinaciones de los techos, el claroscuro del zaguán o de los decks, y la vida, digamos, que se puede dar en el lote. Entonces, bueno, claro, pasa uno de lo que es un sueño a que empiezan realmente a construirlo, y entonces cómo el patio con la estructura de acero empieza a darse vidas. Y voy a tener que pedir disculpas por las fotografías, porque así como yo no sé bien si soy profesor o arquitecto, mi cliente es abogado y es pésimo fotógrafo, pero es el único que puede mandarlas. Entonces se empiezan a ver los patios, ya la casa empieza a terminarse. En este momento se ven los decks, se ven las coberturas, se empieza a ver esa relación del patio interno con, digamos, esos exteriores, cómo se empieza a enmarcar la vegetación, el cielo, lo que sería una futura piscina, ¿no? El material que siempre es ligero, pero que se ve a través de toda la casa, es decir, la casa es totalmente transparente en el sentido de que no obstruye el viento, no obstruye el sol, pero a la vez genera espacio. Las esquinas, ya empiezan los acabados, la rejilla que tanto vimos en la maqueta, es en realidad un gusto verla puesta. Esa rejilla lleva un sedazo que no permite que se metan los bichos ni la suciedad, y tiene unos paneles que se quitan y se puede entrar a limpiar. De nuevo, la relación de la piscina con el corredor de la casa. Y quiero terminar la casa esta, digamos, con este último slide, que es, ejemplifica básicamente mi carrera de lo que les estoy diciendo, que es la mano de obra de la casa ha sido impecable, impecable, no han fallado nada, todo, han seguido los planos y todo, excepto cuando llegó el tipo de la piscina a poner el famoso skimmer, que es esta cosa redonda que es un filtro, ¿no? Y pareciera que escogí el lugar como por venganza, ¿no? Es decir, ni está en el muro de concreto, ni está en el deck, además hay puertas que van pegadas ahí, y básicamente es así. Pero lo que me gusta a mí es que es una pieza que está en medio de todo, entonces forma parte de todas las cosas, pero a la vez no es ninguna, que es muy parecido a lo que les estoy tratando de decir. Y les voy a enseñar muy rápido un proyecto que está en la mesa, que igual tiene estas fotos digamos, de una urbanidad tropical que es mucho más diferente a una urbanidad densa y digamos, no sé, más del norte, en donde este mismo cliente pidió un proyecto para sus oficinas, pero que tenía que ser muy barato, muy robusto, pero a la vez mucho más denso en un área playa. Entonces, bueno, la manera en que lo he estado pensando, es generar un cascarón. Inclusive las imágenes que le mando yo son como estas, que es como en construcción, ¿no? Y es básicamente un cascarón que provee la estructura, el espacio y, digamos, la solidez, pero no el carácter de la arquitectura. Y similar a esa casa, una especie de zaguán que la envuelve. Y yo he estado debatiendo con don Álvaro del mismo problema del lenguaje de esto, y que básicamente contiene toda la vegetación, sobre todo vertical, que es la que le da el carácter al edificio y brinda ciertas cosas. Entonces, bueno, estos son estudios de cómo este edificio de oficinas se puede sentir en una esquina del lugar, cómo puede generar cierta urbanidad. Si ven en la planta, el café es casi que parte de la calle, se sube y se baja y se accede a los espacios desde la calle, que es de nuevo una cosa que a mí me interesa mucho, que es una urbanidad mucho más ligera, mucho más informal de lo que uno haría en una ciudad, ¿no? Entonces, cómo se leen los estudios de luz cuando amanece, cuando no hay sol, cuando está oscuro, cuando acaba de llover, y no hay luz. Y bueno, lo último que quería mostrarles es el proyecto que don Álvaro mencionó, que es el proyecto, digamos, editorial, que empezó como un simposio y como una fascinación, digamos, de la arquitectura moderna en Costa Rica, que es fantástica, y se extendió a Centroamérica gracias a Hans Siblings, que como dijo don Álvaro, es un editor bastante conocido en Holanda, donde la manera de ponerlos a todos juntos fue traer un simposio en San José que tuvimos en la Escuela Veritas,
Y entonces se juntaron todas estas personas que realmente saben muchísimo y son, además son excelentes, son muy simpáticos, es un grupo de gente muy cariñosa. Y entonces se ha hecho un equipo y bueno, después de ese simposio, entonces lo que decidimos es hacer una publicación en donde esta es la portada preliminar, pero no va a ser la imagen, donde, bueno, somos yo y Hans Siblings y Andrés Fernández, que es tico, hecho y derecho, y que por cierto es uno de los historiadores más completos que he visto yo sobre el tema. Y básicamente cada capítulo va a tratar de arquitectura de Centroamérica de la época moderna. Y solo les voy a enseñar unas imágenes porque yo creo que es importante ver, si bien otro tipo de legados. Por ejemplo, esto es Managua después del terremoto, donde se ve el tejido urbano, digamos, antiguo, ¿no? Destruido y estos edificios modernos, ¿no? Que de alguna manera resisten el terremoto, pero que contrasta increíblemente con lo que existe, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Panamá, que es un proyecto que no tiene nada que envidiarle a nadie, un campus precioso diseñado por 4 arquitectazos. El Estadio Nacional de Honduras, ¿no? Y la Caja del Seguro Social cuando fue abierta, o en los años abiertos, en donde se ve el contexto de San José. Y nada, yo nada más, hay una cosa que quería terminar diciéndoles que a veces yo creo que es una gran lección para todos y sobre todo para países como los nuestros. Hace poco le dieron el Pritzker a la Catón Basal, que yo no sé si ustedes los conocían antes, pero hace años me invitaron a una conferencia y yo comencé con este slide, que es un proyecto de ellos. Y es muy interesante porque yo creo que en las épocas en que vivimos y en las restricciones con las que vamos a tener que empezar a vivir y el tipo de pensamiento, digamos, de la arquitectura, del espacio urbano, de la ciudad. Yo creo que realmente ahora no es que menos es más, es que ahora tenemos que hacer menos. Y a mí me encanta lo que ellos dijeron cuando presentaron este proyecto, un concurso, que les dijeron, bueno, ¿qué es lo que proponen? Y ellos dicen, bueno, como proyecto hemos propuesto hacer nada, porque fueron a visitar el sitio y resulta que la gente lo amaba, nadie se quejaba, estaban asustados de que viniera un proyecto nuevo de desarrollo, y básicamente lo que ellos hicieron fue remodelar ciertas cosas, arreglar los caños, arreglar las aceras, arreglar el mobiliario urbano y en realidad, digamos, darle dignidad a muchos de los espacios que existían ahí. Y esto, aunque es en Francia, yo creo que para un lugar como Costa Rica es una lección increíblemente rica, ¿no? Porque el paisaje que tenemos, y yo ahí sí me uno, es un desastre, pero yo creo que para arreglarlo no se ocupan masivas arquitecturas como el centro de gobierno que están proponiendo, no se ocupan desarrolladores que vengan a erradicar barrios o que vengan a reproponerlos, no se ocupa infraestructura que le pase encima al paisaje. Lo que se ocupa, creo yo, realmente es elevar lo que existe a un nivel de dignidad y obviamente de orden y de funcionalidad más alto, en donde esa misma cosa se vuelve la estética y la atmósfera y la calidad del espacio en un país como Costa Rica. Yo sé que me extendí, pero este es el último slide y les agradezco la atención. Muchas gracias, Mauricio. Una charla increíblemente buena. Creo que no solo ver tu trabajo como profesor, tu trabajo profesional y todas las otras variantes de investigador, realmente pareciera como heterogéneo al inicio, pero hay algo que une todo esto y creo que tiene que ver mucho con tu personalidad. Excelente trabajo. Muchas gracias, te agradezco. Y bueno, si tienen alguna pregunta o... Perfecto. Sí, esa es la idea. Muchas gracias. Reiteramos las gracias. Y bueno, vamos a darle chance a nuestros estudiantes y profesores y el público que está ahorita acá con nosotros para que, si tienen una pregunta, la hagan. Adelante, muchachos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer un comentario mientras Carla escribe la pregunta en el chat. Yo quiero felicitar a Mauricio porque me parece que sí, él es un investigador y que le interesa muchísimo la arquitectura y están detallando mucho los temas que a él le preocupan y que le llaman la atención y que son de interés tanto de él para los estudiantes. Y esa profundización que están logrando en estos temas, yo creo que está dando resultados muy interesantes. Esa es una enseñanza para todos nosotros, para no tomar las cosas tan a la ligera, sino tratar de profundizar y atender y observar con más detenimiento para poder aprender
muchísimo más. Muy bien, solamente. Muchas gracias. Yo sí tengo que admitir una cosa mientras Carla pregunta. Hay un guitarrista muy famoso que se llama Pat Metheny y entonces le preguntaban que por qué él grababa y hacía tanto y él decía, porque yo tengo el privilegio del tiempo. Como me dedico a la música, entonces toco 8 o 9 horas al día y no dependo digamos, del salario de ir de bar en bar. Y entonces yo tengo que admitir que a mí una de las cosas que me ha dado la academia es justamente liberar que digamos que la subsistencia básica no depende de los proyectos de arquitectura o investigación, sino de la enseñanza. Y sí tengo que admitir que eso me ha dado una libertad en hacer cosas que a veces, ¿no? Que tomarme riesgos o estudiar cosas porque en realidad tengo abierto el tiempo y la posibilidad y eso sí que es una bendición. Bueno, mientras tanto, si quieren, yo hago unos comentarios, porque yo ahorita me tengo que ir, tengo una clase que en teoría mis estudiantes están ahí, veo a todos menos 2. Bueno, es un comentario, en realidad no es una pregunta. Mauricio y yo, como lo conté, pues tenemos una muy buena amistad, por lo menos así lo veo yo desde hace muchos años, nos comunicamos muy a menudo, tengo el privilegio, el gran gusto de que él converse sus proyectos conmigo. Es decir, yo no, por supuesto, no le digo, ya él no es mi estudiante, es mi amigo y mi colega, pero él me plantea, ¿verdad?, sus ideas y las conversamos, y la verdad que quiero aprovechar pues para certificar mis respetos y mi agradecimiento por eso. Eso es realmente muy lindo cuando un exalumno de un profesor se mantiene de alguna manera ligado y en conversación, aunque son tiempos grandes de diferencia, su manera de ser, su manera de pensar, el lugar donde vive, pero eso enriquece más bien la relación. Yo tengo que envidiarlo por lo que usted acaba de decir, me recuerda a John Haydock, ¿verdad? Uno de mis arquitectos favoritos que hizo muy poca cosa, ¿verdad? Uno de los New York Five, es decir, construyó poco, hizo muchísimo, porque fue uno de los mejores pedagogos de arquitectura del universo, como digo yo, ¿verdad? Y escribió, yo tuve la fortuna de conocerlo y me dio un tour de 4 horas de Cooper Union hace muchos años, y esa es otra historia que puedo contar en otra época. Y es cierto, es decir, yo espero que los que han participado en esta charla se hayan dado cuenta del nivel de investigación profunda, la investigación no solo de ir a los libros y de ir a las referencias, sino de la investigación proyectual que él tiene, ¿verdad? Y eso casi ningún arquitecto hace eso. Y yo estoy de acuerdo con Mauricio que él sabe aprovechar su privilegio de ser pedagogo. Y aunque pasa muy ocupado, y le reclamamos a veces eso, ¿verdad? Eso le permite a él esas investigaciones profundas. Me parece que lo que usted ha mostrado todo, pero yo creo que ya hacia el final, ¿verdad? ¿Cómo lo hace usted? Porque fue muy linda la conferencia, ¿verdad? ¿Cómo es que usted lo hace? Es ejemplar para todos nosotros, no solo para los estudiantes, sino para los arquitectos. Y lo felicito y la verdad que me emociona mucho poder haber visto su trabajo, que ya es por dicha he podido tenerlo de conferencista en otras oportunidades, pero es realmente... Y una cosa que me encantó que dijo y que se relaciona con él es abajo el ego. Eso me fascinó. Y Mauricio, si por algo lo respeto y lo admiro, es porque él es un ser humano controlado, tranquilo, emocionado, y que es fantástico pedagogo y fantástico arquitecto. Y el ego, yo la verdad que no lo siento por ningún lado.
y lo admiro por eso y lo felicito también. Muchas gracias, Mauricio. Se lo agradezco porque, como dicen los gringos, viniendo de ustedes significa el mundo. Ya tengo la pregunta acá de la estudiante. Gracias. Dice, viendo los trabajos que muestra en la presentación, noté que hay muchos ejercicios experimentales, los cuales enriquecen bastante el proceso de aprendizaje. Por lo general, estamos acostumbrados a proyectos más formales, edificios educativos, viviendas en altura, porque son los que nos van a enfrentar una vez que empecemos a ejercer. Mi pregunta es, ¿cómo hace para lograr ese balance en los talleres de diseño para hacerlos más dinámicos en cuanto al proceso creativo? Esa es muy buena pregunta, porque, bueno, hay varias cosas que yo hablaría antes. Lo primero es que si uno se pone a pensar por qué las carreras se llaman carreras, es porque tiene una longitud de tiempo, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, don Álvaro, eran 9 talleres y 2 tesis, ¿no? Y entonces, claro que cada uno de esos momentos durante la carrera, yo creo que se puede enfocar y se debe enfocar a diferentes fases del aprendizaje, a diferentes fases de la experimentación. Yo le soy honesto y se lo digo a calzón quitado, como dicen. A mí eso de experimentar por experimentar no me convence, ¿no? Yo creo que uno tiene que experimentar con propósito, es decir, uno tiene un gut feeling, es lo que dicen los canadienses, donde uno, con cierta intuición, uno comienza una investigación y cuando empieza a investigar es cuando uno se da cuenta si tiene aplomo o no, ¿no? Cuando uno dice, mira, qué raro esto, ¿por qué la gente siempre pinta palmeras, no? O ¿por qué es que la gente cuando habla del trópico hacen afiches siempre son palmeras? Y donde me metí a Amazon y busqué la imagen del trópico, me di cuenta que hay un mundo de ideas y de cosas que tienen que ver con eso que yo no conocía, pero fue una intuición. Entonces, a la pregunta es, yo creo que durante los periodos, digamos, iniciales de la carrera es fundamental, me parece a mí, que los estudiantes aprendan lo que los músicos llaman los rudimentos, es decir, las cosas con las que pueden trabajar ellos, ¿no? Y entonces, unas han sido muy estables durante la historia, ¿no? Se dibuja, se maquetea, se habla, se escribe, ¿no? Y difícilmente tiene un edificio enfrente para estar modelándolo uno solo. Entonces, yo lo que trato es que los estudiantes aprendan, pero a través de la arquitectura. Eso es lo que tal vez a lo que quiero decir, que es, ellos fantasean, pero fantasean con la arquitectura misma, ¿no? Y entonces, en lugar de decirle, bueno, hábleme a ver qué es lo que quiere, ¿no? Que ese tipo de educación, digamos que es más psicoanálisis que otra cosa, y entonces le traen a uno una respuesta, y entonces uno responde, y entonces le vuelven a traer otra respuesta, ¿no? Yo creo que hay una manera más sistemática de, por ejemplo, enseñar no solo qué es un corte, sino cuál es el mundo o las ideas que uno puede trabajar a través de un corte de un edificio, ¿no? O cuál es, no solo qué es una planta, sino que cuáles son los aspectos de la arquitectura y de un edificio que se pueden estudiar en planta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en realidad es menos experimental y yo creo que es mucho más práctico, ¿no? Si uno entiende lo que esos dibujos y esas maquetas traen a la mesa, por decirlo así, entonces uno sabe cómo hacerlo, uno sabe que en una planta uno puede estudiar ciertos aspectos de organización, de composición, pero hay otros aspectos que no, ¿no? Que hay que tornar a la perspectiva, que hay que estudiar en sección. Y entonces yo creo que eso se va acumulando durante la carrera, en donde, claro, los programas se van de ejercicios más de composición conceptuales de las herramientas, a cosas mucho más pragmáticas, ya con programas, como dice ella, bueno, hay que diseñar un museo, aunque este planeta no ocupa otro museo, o hay que diseñar una casa, o hay que diseñar tal cosa, ¿no? Y yo creo que la tesis, que es una cosa que se han volado, digamos, las academias americanas, desgraciadamente, o al menos de la manera en que lo hacíamos nosotros, que era un año entero, la tesis es el momento en donde yo creo que básicamente lo que dijo don Álvaro a mí me da me emociona mucho, porque ese es el momento en que uno tiene que hacer eso, en donde tiene que empezar y volver a ensayar toda la carrera, pero en un proyecto que tiene que comenzar y terminar, digamos, y ser una obra
digamos, que demuestre que uno puede controlar todos esos aspectos, ¿no? Excelente. Hay otra pregunta en el chat Yo de... los dejo. Buenas noches. Ok, buenas noches. Hasta luego, don Álvaro. Un placer. Abrazos. Qué gusto verlo, Álvaro. Muchas gracias por las palabras, ¿eh? Hasta No, luego. un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. No. Decía que hay una pregunta en el chat de Joseph Miranda. Para usted como arquitecto y la experiencia que tiene, ¿cuál es la diferencia que ha notado entre la arquitectura norteamericana y la nuestra? O más bien, ¿qué le falta al país para llegar al nivel parecido que tienen en Canadá y Estados Unidos? Yo creo que justamente tratar de dejar de parecerse a la arquitectura que tienen Canadá y Estados Unidos, para ser honesto. Creo que el gran error que hemos tenido nosotros como cultura y como país, y que no ha sido solo culpa nuestra, es que nos lo han metido a la fuerza, como el libro ese que enseñé, en donde todos quieren que nos desarrollemos, ¿no? Si usted se pone a pensar, Joseph, por ejemplo, las cosas más simples y, como decía mi abuela, de sentido común, el clima es absolutamente diferente, los materiales son absolutamente diferentes, la economía es absolutamente diferente, las costumbres, la manera en que comemos en Costa Rica no es lo mismo que como se come en Japón ni como se come en Canadá. Y entonces, ¿por qué todos tenemos que diseñar la misma mesa, ¿no? O la misma casa o el mismo edificio, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que nosotros nos desliguemos realmente de pensar de que esto es una carrera hacia eso, ¿no? Como si esa fuera la estrella del norte, ¿no? Y más bien entender que lo que ellos han desarrollado, porque han sido además países que tienen acceso a metales, tienen acceso a otro tipo de economías y de tamaños, más bien decir, bueno, ¿y cuál sería la voz propia que uno debería desarrollar y llegar a eso? No al nivel de ellos, sino al nivel propio, ¿no? Y entonces yo le tengo un comentario muy, muy simple. Si uno como tico se preguntara ¿para qué son las aceras?, ¿no? La respuesta clave sería, bueno, son para poder caminar, ¿cierto? Y si usted va y ve la ciudad y la analiza, las aceras bajo ese precepto, se dará cuenta que la mitad de las aceras en Costa Rica no sirven para eso, ¿no? Y entonces solo rediseñar las aceras para el propósito inicial yo creo que sería un proyectazo. Muy buena, Mauricio. Hay una mano levantada. Antes de darle paso a Carlos, si hay algún profesor que quiera opinar también para oír el punto de vista de los colegas. Adelante, Carlos. Bueno, sí, buenas noches. Bueno. Más que todo es un comentario, ¿verdad? Punto a favor de cómo es que vos le compartiste a los alumnos de cómo hacer unas escaleras, ¿verdad? Y pienso que eso deberían hacer más los profesores o los arquitectos con los alumnos, ¿verdad? Como que enseñarles cómo son los diseños ya como que en la vida real, se podría decir, y no tanto como proyectos de universidad. O sea, es una palabra que el profesor siempre dice, yo aprendo de ustedes, pero más bien aprende de nuestros ideales, digamos, ¿verdad? No tanto aprende como que métodos de diseño o cómo es que podría resolver yo este problema, ¿verdad? Y la verdad, se hizo un buen registro y diferentes parties de cómo hacer las escaleras y que al final no lo considero un desecho intelectual, como vos le decís. Claro, sí, eso fue. Y pienso que debería de darse más. De los pocos años que llevo en la universidad, no hay ningún arquitecto que haya dicho como que miren, quebrémonos la cabeza de cómo hacer esto, ¿verdad? O miren, yo hice este proyecto y lo otro, ¿qué piensan o qué podría mejorar? Claro. Y sí. No, muchas gracias por el comentario, te lo agradezco. Y hay una cosa que yo creo que es bien difícil y bueno,
Abel y Luis y todos los que son profesores lo sabemos muy bien, y es cómo calibrar esa relación con los estudiantes, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, y de nuevo, hay espacios que son los de la clase, ¿no? En donde son mucho más formales y son unas relaciones, digamos, mucho más regidas por un programa y contenido que hay que dar, pero es que la universidad también se extiende de eso, ¿no? Están todos los proyectos afuera de la clase, que son proyectos de investigación, o hay proyectos que se pueden empezar a desarrollar, digamos, inclusive paralelo a las aulas o lo que sea. Y eso es lo que al menos yo he tratado de hacer, que es como aventurarse con estudiantes a justamente lo que vos decís, ¿no? Yo tengo este problema, yo lo traigo a la mesa, pero sentémonos, digamos, a desarrollar cuál puede ser el approach a ese problema. Y yo creo que eso, honestamente, habiendo vivido las universidades tanto en Costa Rica como en Estados Unidos como en Canadá, el problema que yo veo en Costa Rica sobre todo es que no hay eso, como la estructura no es tan formal y no hay un financiamiento como el que hay aquí, en que los profesores pueden subsistir, por ejemplo, de dar clases, ¿no? Yo me quito el sombrero con los profesores en Costa Rica porque trabajan, tienen sus oficinas, dan clases, hacen de todo, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de solo dar clases. Yo creo que ojalá en el futuro más bien se puedan ir abriendo esos profesores dedicados más a la academia, porque eso les va a dar oportunidades a ustedes también como estudiantes de aventurarse con ellos en proyectos paralelos que no son necesariamente ayudar en proyectos reales, pero en tener intereses en común, ¿no? Y como digo yo, es una cosa que aparentemente torpe, lo digo yo, es una manera de decirlo en broma, de interesarse por cómo es como el Kama Sutra de las escaleras, ¿no? Pero al final el producto es realmente, bueno, a mí me satisface mucho, inclusive como simplemente como ejercicio, ¿no? Excelente, Mauricio. Hay una pregunta más en el chat. Juan José Gutiérrez. Dicen que de los errores se aprende más. Así que, ¿cuál sería el error que más le ha enseñado a la hora de trabajar con algún cliente o en su carrera? No sabría por dónde comenzar. Yo les voy a ser sincero, es decir, yo soy una persona increíblemente insegura, pero no lo digo a nivel de personalidad, lo digo a nivel intelectual. Es decir, yo cuando pienso algo o cuando hago algo, casi siempre parto de la premisa de que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar el problema casi como tratando de reafirmar que lo que estoy haciendo o está bien o está mal, ¿no? Pero casi siempre parto desde esa inseguridad de que sospecho de mi propio trabajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo no paro de cometer errores, en realidad, es lo que yo diría, ¿no? Algo comienza mal y seguir. Si la pregunta fuera cuál es la cualidad que yo desearía tener, sería echar más para adelante con el trabajo y dudar menos, en realidad, ¿no? Simplemente, y es una cosa que viene con la edad, confiar un poco en la primera intuición y darse cuenta que uno es capaz de llevarlo a las últimas consecuencias por su propia energía, digamos. Y yo creo que eso es una cosa que ustedes como estudiantes, y uno no está para darle consejos de cómo llevar la vida a nadie, pero yo creo que esa energía realmente de confiar en que pueden llevar la cosa, de que pueden llevar la carga, ¿no? No es que, es que los otros son mejor, es que el primer mundo es mejor, es que la arquitectura la hace mejor, es que aquel, sino de sentirse capaz, ¿no? La capability en inglés, de que ustedes pueden desarrollar eso por cuenta propia, que nadie les tiene que dar permiso, y que si lo hacen de una manera responsable y respetuosa y genuina y ¿cómo se llama? Digamos, y con energía, que nada va a pasar, que nada malo va a pasar, solo bueno. Pablo. No, en realidad también muy interesante lo que menciona y además en realidad no me quedan dudas, solo es un comentario de lo que decía al final que tal vez me gustaría una aclaración. Dale. Y cuando los estudiantes participan es porque ha estado interesante. Entonces, por la cantidad de preguntas me parece que todo ha estado bien.
Al final hizo, tal vez no tenga nada que ver con lo que expuso, pero fue con un comentario al final. ¿Cuál es el criterio, la opinión del proyecto de Ciudad Gobierno? No, en realidad no tengo criterio muy hecho porque no lo conozco. Yo creo que a lo que iba yo es que, por lo que he visto, tiene demasiada arquitectura. No sé cómo decirlo. Yo creo que una ciudad gobierno es una muy buena idea. Okay. Y yo creo que es una oportunidad para desarrollar un lenguaje arquitectónico estatal muy importante, ¿no? Y si uno se da cuenta, por ejemplo, las épocas del Instituto Nacional de Seguros, y por eso fue que enseñé la Caja Costarricense del Seguro Social, el lenguaje de esas arquitecturas traían una actitud que era paralela a la actitud del gobierno, ¿no? Cuando yo vi el diseño urbano, digamos, de la ciudad gobierno, me pareció que como que apuntaba hacia otros nortes que no eran como el propio, ¿no? Es decir, es un proyecto muy grande, de mucha arquitectura, pero yo no veo todavía cuál es realmente el carácter, digamos, que es tan particular que lo hace la ciudad de gobierno de Costa Rica. Como decía Felo García, cuando a veces hablamos con él, le pusieron todo lo que sabían al proyecto. Sí, exactamente. Pero yo creo que a nivel urbano es muy buena idea, ¿eh? Y creo que a nivel de proyecto es una oportunidad de un valor increíble. Excelente. Pero yo rescato lo que dijiste antes. Tal vez no es lo primero que necesita San José. O sea, como decía Méndez de Rocha, una ciudad que tiene tantos problemas no necesita una cereza en un pastel. Empecemos por resolver los problemas del transporte público, las aceras. Sí. Las aceras, hace 7 años te fuiste a Canadá, están todavía peor que cuando te fuiste. Y supuestamente las usamos todos los días. Los espacios públicos, ahora que estamos en pandemia. Caminar en San José es un deporte de aventura. Bro. Claro. Los espacios públicos, ahora que estamos en pandemia, nos dimos cuenta que no nos sirven. Están muy lejos de las casas, están cerrados, no nos funcionan como sociedad. Entonces yo rescato ese comentario tuyo en ese sentido. Sí, o sea, tal vez es un bonito ejercicio y podemos hacer mucho como arquitectos, pero necesitamos resolver problemas más acuciantes de hoy, antes de empezar a hacer esas cosas o antes de darle prioridad a esas cosas. Sí, yo sobre todo, Pablo, yo lo que creo es que la ciudad de gobierno también es una oportunidad de una vez en la historia de un país de realmente hacer las cosas como uno cree que se deben hacer bien, ¿no? Y entonces esa ciudad de gobierno debería ser un ejemplo de cómo se hacen las aceras, de cómo se hace el paisaje, de cómo se hace la sombra, de cómo se usa la energía, de cómo son los espacios públicos, porque ese es el ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo, y las imágenes que yo he visto me parecen que, o sea, eso podría estar o en China o en Canadá o en Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo con ese. Así es. Sí, exacto. Es lo que se trata, que no sea así. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. No, hombre, con mucho gusto. Gracias. Voy a ir cerrando, ¿verdad? Les agradezco muchísimo a todos los estudiantes, profesores y público que nos acompañó en la conferencia de hoy. Realmente, como la mayoría de conferencistas que tenemos son buenísimos, que nos ayudan a conseguir con Álvaro, Luis Alberto y otros colegas. Y reiterar el agradecimiento, Mauricio, nuevamente. Y creo que sí, que tiene razón Pablo, despertó mucho interés en los alumnos. Y bueno, nuevamente gracias, buenas noches, Monje, para que te despidas también. Muchas gracias, la verdad es que lo que los estudiantes no preguntaron, pero que intuimos nosotros, es cuándo empezaremos a hacer cosas como esas por acá. ¿Cuándo empezaremos a hacer esos proyectos aquí en la UIA? Y creo que esa es parte de este intercambio con profesionales
y ver lo que se hace y cómo poder seguir mejorando. A mí me encantó. Es más, yo ya lo conocía porque te sigo en redes sociales y lo he visto en Instagram. Las escaleras, la casa, todos esos proyectos los conozco, pero no conocía el trasfondo. Claro. Alucinante, Sí. como diría Javier Salinas. Pero Luis, yo creo que lo que están haciendo es muy bueno y yo también quiero agradecerles a los estudiantes que están aquí, porque yo sé que aquí es tarde, pero allá también. Y es después de un estudio y no es fácil conectarse, pero a la pregunta de hacer cosas, ¿cuándo es el momento en que van a hacer esas cosas? Yo les diría, ahora es cuando. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego y buenas noches a todos. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.